Cuentan los historiadores que en 1602 ocurrió el primer gran escándalo de corrupción en nuestro territorio, 1602. Al parecer, don Francisco de Sande, entonces presidente de la Real Audiencia, algo así como el presidente de la República en nuestros tiempos, le confesó a algunos allegados que usó 5.000 pesos oro que le había entregado la corona para sobornar al visitador Andrés Salierna de Mariaca. El visitador había sido enviado para averiguar si era cierto que de Sande maltrataba a los nativos, como era el rumor. 5.000 pesos oro eran una fortuna en esa época. Así que la noticia causó un gran escándalo en la sociedad santafereña. El visitador negó tajantemente la acusación y condenó a de Sande ante la justicia divina. Y según cuenta la historia, esa fue la única justicia que actuó, pues los dos hombres murieron a los 9 días de los hechos, tal y como lo había sentenciado el visitador Salierna. La corrupción siguió enquistándose, al punto de que 2 siglos más tarde, y ya independizados, el libertador Simón Bolívar decretó la pena de muerte para todo funcionario al que se le comprobara que había malversado el dinero público. Y así quedó consignado en un decreto que data de 1824. Estos dos hechos históricos demuestran que ni dejar todo en manos de la justicia divina ni tomar medidas extremas, que son reactivas y no preventivas, solucionan ese cáncer que es la corrupción. Estoy seguro de que si la corona y el libertador hubieran tenido las herramientas con las que cuentan hoy nuestros países en la historia, habría sido distinta. Y habría sido distinta, entre otras cosas, porque hoy existen acuerdos internacionales tan valiosos como la Convención Anticohecho de la OCDE. Y muy bienvenidos a nuestro país, estimados amigos. Los recibe una Colombia que, habiendo superado una de las etapas más oscuras de su historia, hoy trabaja sin descanso para construir una paz estable, duradera y transparente. Y resalto transparente porque la paz nos va a permitir luchar con más efectividad contra la corrupción. Se han hecho muchos estudios donde hay una correlación directa entre países con más alto grado de corrupción y países con conflicto armado. Es decir, que sin conflicto armado debería haber menos corrupción, porque además la paz permite instituciones más fuertes que garanticen el imperio de la ley. Y es un honor y un reconocimiento que valoramos profundamente presidir la conmemoración de los 20 años de un acuerdo internacional tan importante como este que suscribimos en Colombia en 2011. La corrupción es uno de los peores flagelos para cualquier sociedad, lo dijo en forma muy lúcida el señor fiscal. No solo se lleva los recursos destinados a garantizar bienestar y desarrollo, sino que también genera desconfianza entre los ciudadanos y perpetúa la idea de que estamos condenados al fracaso. Si ustedes le preguntan a cualquier colombiano, seguramente les dirá que hoy en día, hay más corrupción que antes. No es cierto. Lo que sucede es que, por fortuna, la corrupción es hoy
más visible, porque las autoridades tienen más herramientas y la están destapando y la están combatiendo. Hay un famoso profesor en mi antigua alma mater, en la Escuela de Economía de Londres, Mikhail Muthukrishna, que ha venido hace muchos años estudiando este fenómeno. Y tiene un estudio cuya conclusión dice lo siguiente: la transparencia refuerza la idea de que la mayoría de la gente tiene comportamientos corruptos. Eso es producto de un estudio muy sesudo que hizo este profesor. De modo que no es que haya más corrupción, es que estamos poniéndole el foco para destaparla y erradicarla. A lo largo de mi vida pública y por supuesto desde que asumí la presidencia hace 8 años, he impulsado con pasión los principios del buen gobierno. Era urgente mejorar eso que los expertos llaman la gobernanza, con unas condiciones políticas estables, con un gobierno más eficaz, más eficiente, más transparente, dispuesto a rendirle cuentas a sus ciudadanos. En muchos campos nos propusimos adoptar estándares internacionales, compararnos con los mejores para ser mejores. Y fue con ese criterio que iniciamos el proceso de ingreso a la OCDE. Y desde nuestra adhesión hace 6 años a la Convención Antisoborno de esta organización, podemos decir que ya hemos implementado más del 80% de sus recomendaciones. Una de estas recomendaciones fue hacer aprobar la ley antisoborno, y así lo hicimos. Esta ley incluye sanciones a personas jurídicas, al tiempo de que le da instrumentos a la Fiscalía General de la Nación, a la Superintendencia de Sociedades, para investigar este delito dentro y fuera del país. También somos miembros, como aquí se mencionó, de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y hacemos parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En el año 2016 tuve el honor de copresidir, junto al entonces primer ministro del Reino Unido, David Cameron, la primera cumbre mundial anticorrupción que se celebró en Londres. Y uno se pregunta, ¿de qué ha servido la participación de Colombia en estos escenarios internacionales? Y la respuesta es clara: ha sido fundamental, ha sido muy importante para compartir experiencias, para aprender lo que otros países han hecho en esta lucha que no da tregua. Varios de los ajustes que hemos realizado en materia de contratación pública, por ejemplo, han surgido de las recomendaciones emanadas de la Convención. Fortalecimos el sistema electrónico de contratación pública, que es una plataforma que les permite a entidades y proveedores realizar en línea el proceso de contratación. Y ahí todos, absolutamente todos los colombianos y los extranjeros pueden consultar cómo, con quién, por cuánto dinero contrata cada entidad pública y además hacerle un seguimiento a cada proceso. Sumado a esto, pusimos en marcha lo que hemos llamado la tienda virtual Colombia Compra Eficiente. Es una especie de Amazon para las compras estatales. Y les confieso que esa idea la copiamos de Chile. En esta tienda, las entidades públicas pueden comprar productos sin direccionamiento alguno. Todo se hace ahí, en la tienda, de manera que no hay posibilidades de corrupción. Esta modalidad de transacción le ha permitido a las entidades estatales un ahorro que se calcula que es superior a 1.3 billones de pesos, es decir, 440 millones de dólares. Además, impusimos castigos más severos para
Delitos como la corrupción privada, la evasión fiscal, el enriquecimiento ilícito, el soborno y, por supuesto, el soborno transnacional. Y fíjense cómo cambian los tiempos. Yo recuerdo que cuando yo era ministro de Hacienda, hace 18 años, le pedíamos a muchos países que por favor, que no premiaran los sobornos internacionales, porque muchos países estimulaban el pago de sobornos porque los consideraban unos gastos deducibles de impuestos. Esa era la realidad que teníamos hace apenas unos años. Hoy la situación, por fortuna, es diferente. Hoy también tenemos en Colombia un código de extinción de dominio reformado que agiliza los tiempos procesales, incentiva la denuncia ciudadana y hace más eficiente la administración de los bienes ilícitos. Lo acabamos de usar por primera vez en la lucha contra el contrabando. La corrupción es un flagelo que no se limita a las fronteras de los países y por eso las naciones que estamos comprometidas en esta lucha debemos sumar esfuerzos, adquirir compromisos. Adoptamos al comienzo de mi gobierno un estatuto anticorrupción, cuya implementación nos ha permitido duplicar las sanciones penales, recuperar muchísimos más recursos de los que se recuperaron en el pasado. Además, todas las entidades del Estado cuentan con planes anticorrupción y hacen ejercicios permanentes de rendición de cuentas. Por otra parte, con la ley anticontrabando tipificamos este delito como una conducta constitutiva de lavado de activos. También aumentamos las penas y fortalecimos a las instituciones que participan en el combate de este flagelo. Y sumado a esto definimos a las personas expuestas políticamente, que son en su mayoría servidores públicos, y deben ser tratados como sujetos especiales por los sistemas financieros. También promulgamos una ley muy importante, la Ley de Infraestructura, eso fue recientemente, con la que hicimos obligatoria la aplicación de los pliegos tipo en la contratación de las obras públicas. Quienes trabajan en este sector saben muy bien que uno de los principales dolores de cabeza era garantizar la transparencia en los procesos de licitación, de contratación. Antes, los pliegos sastre eran lo usual. Los procesos licitatorios se hacían a la medida de uno o pocos contratistas. Por eso participaban tan pocos contratistas, tan pocos proponentes, muchas veces, en la mayoría de los casos, en las regiones, uno solo en las licitaciones. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy hemos hecho un cambio en la forma de las licitaciones y en las grandes licitaciones de obra pública están presentándose en un promedio entre 40 y 50 contratistas proponentes y en los más pequeños más de 100. Es un cambio de 180 grados a lo que teníamos hace una década. Por otro lado, reglamentamos la contratación con entidades sin ánimo de lucro, que era una puerta escondida por donde también se estaba colando la corrupción. Y como parte de este esfuerzo hemos puesto en el centro de la estrategia de transparencia a nuestros principales aliados, a los ciudadanos, el foco de la opinión pública. Es por eso que la Ley de Transparencia aterriza un derecho fundamental, el acceso a la información. Ahora los colombianos tienen por fin la llave, una llave para conocer y hacer seguimiento a la gestión pública y prender las alarmas cuando lo consideren necesario. Una de nuestras primeras apuestas fue crear lo que llamamos urnas de cristal, una estrategia nacional de participación ciudadana y de transparencia gubernamental. A través de estas urnas, por ejemplo,
Se han hecho cientos de ejercicios de participación, como la campaña de sensibilización frente al nuevo Código de Policía, la cual superó las 130.000 interacciones en redes sociales, en mensajes de texto, en correos electrónicos. Además, en el portal de Transparencia Económica se puede hacer seguimiento a todos los contratos en los que se están invirtiendo recursos de la nación. Y en el sistema electrónico de contratación pública están registrados 17.000 transacciones por más de 120 billones de pesos. Y así como estas plataformas, hemos creado muchas otras para informar y para interactuar con nuestros ciudadanos, para volver a los ciudadanos nuestros mejores veedores. Este cambio en la forma de relacionarnos se está traduciendo en una ciudadanía mejor informada, más activa en la defensa de lo público y menos tolerante con la corrupción. Desde luego estamos frente a un fenómeno que se reinventa a diario y esto nos obliga a ser creativos para encontrar nuevas formas de combatirlo. Y es por esto que todo este esfuerzo lo hemos acompañado de una profunda reingeniería institucional. Al inicio del gobierno encontramos varias entidades tan cooptadas por la corrupción que las consideramos irrecuperables. Por eso, en muchos casos preferimos eliminarlas, liquidarlas y reemplazarlas por otras mejor estructuradas, más eficientes. Eliminamos entidades como el Instituto Nacional de Concesiones, el famoso INCO, el Instituto de Seguros Sociales, el Departamento Administrativo de Seguridad, que eran verdaderos nidos de corrupción y politiquería. Y creamos a cambio la Agencia Nacional de Infraestructura, Colpensiones, la Unidad de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia y otras más, como la Secretaría de Transparencia, que se encarga de velar por el cumplimiento de las políticas anticorrupción. La Agencia Nacional de Infraestructura fue reconocida como la mejor entidad otorgante de contratos de asociaciones público-privadas de América Latina. Y fíjense lo siguiente, hemos hecho la inversión más grande de nuestra historia en infraestructura, en concesiones de cuarta generación y en obra pública. Y no hemos recibido una sola queja de ningún participante de cualquier licitación, ni una sola. Y es una inversión que a nivel mundial muchos consideran, por lo menos el Banco Mundial, como el esfuerzo de inversión más grande de cualquier país emergente en materia de infraestructura. Y no hemos recibido una sola queja de ningún participante en cualquiera de esas licitaciones. Creamos la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y le hemos ahorrado al país más de 70 billones de pesos, es decir, más de 24.000 millones de dólares. Esta mañana en el gabinete, el director de esta agencia, que está aquí, el doctor Luis Guillermo Vélez, nos hizo el informe anual de resultados de la agencia. Hemos ahorrado mucho, pero nos falta, como en todo, mucho camino por recorrer. Pero esta agencia y lo que ha hecho es especialmente significativo. En el pasado, el Estado, a pesar de ser víctima de la corrupción, terminaba indemnizando a sus verdugos. Por eso, por fortuna, eso ya no pasa. El portal para la paz, el sistema de rendición de cuentas del acuerdo de paz y la ventanilla de denuncias del posconflicto son otros mecanismos recién creados para vigilar mejor los recursos que se destinan a la construcción de la paz. Más ojos vigilantes, más ciudadanos comprometidos con cuidar los recursos públicos es la mejor manera de combatir la corrupción.
queridos amigos, estos resultados tangibles que les estoy mencionando, y hay muchísimos más, dan cuenta de que en Colombia avanzamos sin descanso en la construcción de un país más transparente. La mejor política de Estado es promover la rectitud. Y en eso estamos de acuerdo con nuestro libertador, quien en su momento dijo lo siguiente, y lo cito: una de las principales causas de los desastres en que se veía envuelta la República era la escandalosa dilapidación de sus fondos públicos. Y tenía mucha razón. La corrupción es una de las peores formas de violencia, uno de los flagelos más nocivos para cualquier nación. El ejemplo más patético, vaya ironía, está en nuestro vecindario. Habría que preguntarse qué haría el libertador con los actuales gobernantes de la patria que lo vio nacer, al ver tan escandalosa dilapidación de sus fondos públicos. El país más rico de América Latina, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, es ahora el más pobre. Eso es lo que hace la corrupción y el mal gobierno. Y por eso en Colombia, la patria que vio morir a Bolívar, estamos comprometidos a fondo con esta lucha. Hemos avanzado, pero somos los primeros en reconocer que hay que hacer mucho, muchísimo más. Y ante ustedes reitero mi compromiso y el de todo el Estado colombiano con esta cruzada. Y los invito a seguir trabajando juntos, como lo hemos hecho, para seguir haciendo realidad sociedades más transparentes y por consiguiente más prósperas. Muchas gracias.